Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, continuando con estos videos tutoriales y vamos a seguir en este caso con el estudio de funciones. Como sabrán, todos los temas que ya venimos viendo son temas que deberíamos ya tenerlos incorporados. Vamos a ver, dada una función cualquiera, si nosotros podemos hacerle un análisis completo a esa función, o sea, trabajar sobre ella todos los conceptos que ya vimos anteriormente, tales como por ejemplo el dominio, la imagen, la intersección con los ejes, y una vez definido esto nos vamos a dar cuenta, así cuando encontramos sobre todo la intersección con el eje X, que al dominio lo podemos segmentar, por así decirlo, en tres conjuntos distintos, tales como son el conjunto de ceros, conjunto de positividad y conjunto de negatividad. ¿Sí? Además de esto, también podemos sobre esa función calcular sus asíntotas, ¿sí? A través de los límites que ya habrán trabajado anteriormente. También intervalos de crecimiento y de decrecimiento, ¿sí? Que estos intervalos los encontramos, ya lo habrán visto, aplicando las derivadas, encontrando los puntos críticos, y lo cual también nos permite encontrar máximos y mínimos de algunas o de la mayoría de funciones. Lógicamente, con todos estos datos recopilados, ¿sí? Podemos tener muchos más para tener una precisión exacta acerca del gráfico de la función, pero con estos 6 elementos que estamos mostrando acá, podríamos tener un aproximamiento, ¿sí? Hacer un esbozo de esa función, o sea, un gráfico aproximado. No esperemos por ahí tener el gráfico exacto, que sí lo vamos a ver en este caso porque está hecho con una aplicación, pero cuando nosotros estamos practicando, ¿sí? Los gráficos que sean aproximados más o menos. Bueno, pasamos entonces a ver un pequeño ejemplo. Bueno, veamos entonces, ahora vamos a trabajar con el ejemplo. Vamos a trabajar en este caso con una función polinómica. Veámosla así de simple vista, vamos a decir en este caso es una función polinómica común de grado 3, ¿sí? Ya cuando hablamos del grado siempre nos referimos al mayor exponente de toda la función, polinómica en este caso. Bien, teniendo en cuenta esas características principales que en principio no nos dicen nada o mucho, ¿sí? Vamos a ver que sí nos dicen un montón cuando trabajemos, por ejemplo, el dominio de la función. ¿Sí? Vamos a estudiar a la función completa. Con respecto al dominio, nosotros habíamos aprendido a buscar en principio las restricciones. ¿Sí? Habremos visto cuando la x está como denominador de una fracción, cuando está dentro de una raíz de índice par o cuando es parte del argumento de un logaritmo. En este caso no sucede nada de eso. Además, habíamos visto una clasificación de que todas las funciones polinómicas, ¿sí? No presentan ninguna restricción y por lo tanto su dominio siempre son todos los reales. ¿Sí? Así que esto nos ayuda un montón, pasamos rápido y vamos ahora con la imagen. Veamos qué pasa con la imagen. En este caso, recuerden que yo les dije, esta es una función polinómica de grado 3. ¿Sí? Y nos referimos al grado máximo y todo lo que sigue. Bien, dentro de las funciones polinómicas vamos a subdividirlas en dos grupos, por así decirlo. Las funciones polinómicas de grado par y las de grado impar. Grado par, grado 2, 4, 6, 8, no hace falta esa aclaración, espero. En este caso tenemos una función polinómica de grado impar. ¿Sí? ¿Por qué la clasificación? Porque toda función polinómica de grado impar, como en este caso, ¿sí? La imagen siempre son todos los reales. ¿Por qué? Porque estas funciones siempre empiezan en un infinito y terminan en otro. Quiere decir que en este caso, lo vamos a ver al final de todo, empieza, por ejemplo, en menos infinito y termina en el más infinito. O al revés, puede empezar en más infinito y terminar en menos infinito. ¿Sí? Con respecto a las funciones polinómicas de grado par, se van a dar cuenta de que siempre empiezan en el menos infinito y terminan en un punto. Siempre. O al revés. ¿Sí? Pueden empezar en un punto y terminar en el más infinito. Pero siempre están acotadas. Las funciones polinómicas de grado par. Con respecto a su imagen estamos hablando. ¿Sí? Bien. Vamos a continuar. Seguimos ahora con la intersección con los ejes. ¿Sí? Vamos a ver en qué momento la función corta tanto al eje X como al eje Y. Empezamos con la intersección con el eje X, ¿sí? Y esto sucede cuando el valor de Y o cuando la coordenada Y es igual a 0.
nosotros tenemos nuestra función f de x, que es lo mismo que decir y, igual a x cubo menos 2x cuadrado más x. Entonces, en esta ecuación que nosotros tenemos, lo que vamos a hacer es reemplazar el valor de y por 0. Entonces, ¿qué hay que hacer con esto? Y señores, es una ecuación, hay que resolverla. ¿Y cómo resolvemos? Hay que encontrar el o los valores de x, ¿sí?, para los cuales se cumple esta igualdad. ¿Y cómo lo hacemos? Generalmente, o la mayoría, cuando ve, por ejemplo, esto y ve un x cubo, dice, ya está, tenemos que hacer Ruffini. Puede ser. ¿Se puede resolver con Ruffini? Sí. ¿Hace falta? ¿Es necesario en este caso? No tanto, porque fíjense, nos damos cuenta que todos los términos tienen algo en común, tienen una x. Con lo cual recurrimos, ¿sí?, a nuestro recurso más fácil, que es el factor común, y nos va a quedar de esta manera. Factorizamos una x y nos queda de esta forma. Entonces, paso seguido, fíjense lo que me quedó en el paréntesis. ¿Cómo tengo que hacer? ¿Tengo que resolverlo? Sí. ¿Y cómo hago? ¿Se acuerdan de esta formulita? La que nos dio mucho dolor de cabeza en el secundario. Bueno, la tenemos que aplicar. Bueno, como quieran, como la conozcan, Bhaskara, resolvente, fórmula cuadrática, no importa. Ahí está, menos d más menos, toda la historia. ¿Qué hacemos? La utilizamos, aplicamos resolvente, lo cual nos lleva a que nos quede esta ecuación de esta forma. ¿Qué tenemos ahora? Fíjense, de un lado tenemos un producto consecutivo de 3 términos, ¿sí?, y todo eso es igual a 0. Por principio general, ¿qué me dice? Que si yo tengo un producto consecutivo, ¿sí?, en este caso de 2 o más factores, y su resultado es 0, quiere decir que uno, más de uno, o todos, son ceros, o deben ser ceros para que se cumpla esta igualdad. Entonces, igualamos cada uno de esos factores y nos queda, o podemos obtener, que en este caso las raíces, que ya lo vamos a ver más adelante, que también las llamamos así, las raíces de la función o los cortes con el eje x se dan en estos puntos, cuando x vale 0 y cuando x vale 1. Fíjense que las raíces x2 y x3 se repiten, ¿sí? En este caso lo vamos a considerar una sola vez. Bien, entonces, si x vale 0, ya habíamos dicho anteriormente que y vale 0, por lo tanto se van a intersectar, ¿sí?, con el eje x en el punto 0, 0. Siguiente raíz, cuando x vale 1, lógicamente con y siendo igual a 0, se intersectan en el punto 1, 0. Hacemos lo mismo entonces para la intersección con el eje y. En este caso la intersección con el eje y será cuando el valor de x sea igual a 0. ¿Sí? Recordamos lo mismo, tenemos la función y igual a x cubo más menos 2x cuadrado más x. ¿Sí? Y lo que hay que hacer ahora en este caso es reemplazar el valor de x por 0. O sea, cada vez que aparece x lo reemplazo por un 0, de esta manera. Y me queda así. Cuando hago en este caso la cuentita que me toca hacer, me queda efectivamente que y es igual a 0. ¿Y qué vamos a encontrar ahora? La intersección con el eje y se dará cuando x sea igual a 0, que es la premisa general, y el valor de y sea igual a 0. O sea que una vez más vamos a obtener que la intersección con el eje y me da en el punto 0, 0. Efectivamente, fíjense si coordinamos, ¿sí?, la intersección de los ejes, en esta función está pasando efectivamente por el origen de coordenadas. Para seguir con el análisis de esta función, lo que vamos a ver ahora es el conjunto de ceros, conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Sí, esto recuerden que lo habíamos visto porque una vez que encontramos la intersección con los ejes, o en este caso sobre todo con el eje x, que lo llamamos las raíces, ¿sí?, podemos dividir al dominio en estos tres conjuntos. Entonces vamos a empezar con el conjunto de ceros, que como ya lo dije lo llamamos raíces, o que también es lo mismo que encontrarlos como la intersección con el eje x. Vamos a expresarlo de esta manera, así como un conjunto entre llaves y en su forma explícita. El conjunto de ceros está formado por 0 y 1, que recuerden son la intersección con el eje x, o las raíces, que encontramos en el punto anterior. ¿Sí? Bien, con esto podemos definir ahora lo que es el conjunto de positividad y negatividad, para lo cual, como lo decimos ahí, aplicamos el teorema de Bolzano.
¿En qué consiste el teorema de Bolzano? El teorema de Bolzano nos dice básicamente lo siguiente. Ojo con la definición, ¿sí? Dice que teniendo en cuenta el dominio de la función, ojo, el dominio de la función siempre, ¿sí? Vamos a, en este caso, el dominio son todos los reales, por lo cual marcamos ahí al dominio de la función, ¿sí? Todos los reales, toda la recta real. Y sobre esta recta real, que representa el dominio, vamos a escribir al conjunto de ceros, ¿sí? O los puntos que representan el conjunto de ceros, en este caso 0 y 1. ¿Para qué me sirve esto? Lo que hace, ¿sí? O lo que estamos haciendo ahora es segmentar a este dominio en tres partes, ¿sí? En tres conjuntos, justamente. Fíjense, en tres intervalos. Del menos infinito a 0, de 0 a 1 y de 1 a infinito, ¿sí? Bien, para saber si alguno de estos intervalos pertenece al conjunto de positividad o negatividad, o saber cómo clasificarlos, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, en el primer intervalo, por ejemplo, vamos a tomar un valor, el que ustedes quieran, entre menos infinito y 0. Podemos elegir menos 50, menos 38, menos 15,42, no importa, el que ustedes quieran. Yo voy a elegir uno sencillo, ¿sí? Y cerquita del 0, el menos 1, por ejemplo. ¿Para qué? Para que se me hagan más fáciles las cuentas y no tenga que ser tanto quilombo. Bien, vamos a ver la tablita, por ejemplo. ¿Sí? Fíjense, f de menos 1. Lo que hacemos es, yo elegí ese menos 1 y lo que vamos a hacer es reemplazarlo en la función original, en f de x. ¿Sí? O que técnicamente, como se dice, ¿no? Es evaluar la función en ese punto. Bien, entonces, f de menos 1, fíjense, hacemos toda la cuentita, menos 1 al cubo, menos 2 por menos 1 al cuadrado, más negativo 1. Y todo eso me dio menos 4. ¿Qué quiere decir el menos 4? Más allá del resultado, ¿sí? Lo que yo voy a tener en cuenta, siempre es el signo de ese resultado, que en este caso me dio negativo. Bien, lo mismo vamos a hacer con el siguiente intervalo. En este caso de 0 a 1 podemos elegir 0,1, 0,32, 0, lo que ustedes quieran. Yo elegí 1, el intermedio, uno fácil, el 0,5, que es lo mismo que un medio, ¿sí? Y lo mismo, lo reemplazamos en la función y me queda 0,5 al cubo y todo lo demás. En este caso me dio 0,125 el resultado, que como dije, lo que yo busco es justamente el signo de este resultado, que en este caso me dio positivo. ¿Sí? Lo vamos marcando ahí, lo vamos teniendo en cuenta. En el siguiente intervalo de 1 a infinito, como dije, puedo elegir 50, 90, 1.000.000, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Yo elegí el más fácil, 1 tranqui, el 2. Lo reemplazamos en la función y me dio como resultado algo otra vez positivo. ¿Para qué me sirve estos resultados que yo estoy marcando? Para clasificar justamente, ¿sí?, a cada uno de estos intervalos si pertenecen al conjunto de positividad o negatividad. Vemos claramente, ¿sí?, la relación y decimos que el conjunto de positividad se encuentra desde 0 hasta 1, lo vamos escribiendo ahí, y lo representamos como una unión, ¿sí?, desde 1 hasta el infinito. Tengamos en cuenta una cosa también, de que estos intervalos siempre son abiertos, siempre con paréntesis, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo escribo o se me ocurre escribir un corchete incluyendo al 1 o al 0, lo que estamos diciendo es que el 0 y el 1 también forman parte de este conjunto, lo cual es un error porque el 0 y el 1 ya pertenecen al conjunto de ceros. ¿Estamos? Entonces no vale, por así decirlo, repetir los resultados o ningún valor del dominio en un conjunto u otro. ¿Sí? Bueno, seguimos entonces. El conjunto de negatividad quedará solamente en el intervalo de menos infinito hasta 0. Y una cosa que había olvidado mencionarles es, vayan tomando nota, ¿sí?, de todos los, por así decirlo, resultados que vamos obteniendo, ¿sí?, de cada ítem que yo voy marcando, y se van a dar cuenta fácil porque se lo dejé marcado en naranja. Todo lo que está en naranja son resultados, por así decirlo, ¿sí?
y lo vamos a utilizar cuando veamos el gráfico y veamos la explicación de todo junto, toda esta función. Bien, entonces no nos olvidemos de eso, Tomen lápiz y papel y vayamos anotando para que al final del video no digan que les estoy mintiendo o que inventé cosas. ¿Vamos? Bien, seguimos entonces ahora con asíntotas. Bien, las asíntotas nosotros habíamos visto asíntotas verticales y asíntotas horizontales. Vamos a empezar con la asíntota vertical, ¿sí? Una cosita con respecto a la función polinómica, ¿sí? O esta función en particular, ¿sí? Es que no tiene asíntotas. No sé si lo dije, pero en este video justamente no podemos calcular asíntotas, ¿sí? Pero sí otras cosas, y en el próximo vamos a calcular asíntotas, por ejemplo, pero algo de lo que vimos acá no. Ya lo van a ver con el transcurso de este video y con el próximo. Bueno, pero vamos a dejarle para que quede cerrada la definición, ¿sí? De asíntota vertical y horizontal. Para asíntota vertical siempre debemos tener en cuenta al dominio de la función. Fíjense que el dominio es muy importante siempre desde el principio, ¿sí? En este caso para ver si tiene o no asíntotas y también cuando querramos graficar y todo lo demás. En este caso va a ser importante, ¿por qué? Porque yo podré buscar o calcular, ¿sí? Si hay asíntota vertical o no de la función cuando tenga alguno de estos casos o cuando el dominio presente alguna de estas formas, ¿sí? Alguna de estas tres formas que estoy mostrando ahí. Puede que sea el dominio los reales excepto un punto o más, o dos o tres puntos, que empiece desde un punto sin incluirlo, o sea como un intervalo abierto hasta el infinito, que venga del menos infinito y termine en un punto abierto siempre, ¿sí? En esos casos yo puedo ir y buscar para ver si hay asíntota vertical o no. En este caso, el dominio son todos los reales, por lo tanto, no hay chance de buscar asíntota vertical, ¿sí? La teoría me dice que para buscar asíntota vertical yo debo hacer el límite de la función con x tendiendo a ese punto donde se corta la función. Fíjense, está con el mismo color, no nos podemos perder. Y si el resultado de ese límite es igual a infinito, positivo o negativo, entonces puedo afirmar que existe asíntota vertical en x igual a ese punto, ¿sí? Al punto A. Fíjense que está de color verde, no nos podemos perder con eso. ¿Estamos? En el siguiente video lo vamos a entender mejor, pero que quede cerrada la idea. Con respecto a este ejercicio, sabemos que el dominio, como dije, son todos los reales, por lo tanto, vamos a asegurar que no existe asíntota vertical, ¿sí? Lo mismo pasaría si el resultado de este límite fuese, o sea, yo hago el límite de f de x con x tendiendo a ese punto, a A, y el resultado me da, no sé, 25, por ejemplo, ¿sí? En esos casos tampoco existe asíntota vertical. Y con respecto a la asíntota horizontal, ¿sí? Vemos que, o vamos a dejarle también la definición, esta es la más fácil porque acá hacemos de forma directa el límite de la función con x tendiendo a infinito, ¿sí? En estos casos me dice que si ese límite me da un valor k, siendo k un valor real, o sea cualquier valor real, positivo, negativo, fracción, cero inclusive, vamos a decir entonces que existe asíntota horizontal en y igual a ese valor que me dio como resultado del límite acá, ¿sí? ¿Qué pasaría si en este caso el límite, este límite de f de x con x tendiendo a infinito, me da infinito, positivo o negativo, no importa? En esos casos afirmaremos que no existe asíntota horizontal. En este caso podemos verlo también sabiendo que si la imagen de la función son todos los reales, quiere decir que no se corta nunca, ¿sí? Con respecto al eje y, podemos asegurar también que no existe asíntota horizontal. Una vez más, ¿sí? De color naranja, resultado, marquémoslo, tengámoslo en cuenta. Bueno, y casi lo último que vamos a estudiar de esta función serán los intervalos de crecimiento e intervalos de decrecimiento máximos y mínimos de la función, ¿sí? Para trabajar estos cuatro conceptos vamos a tener en cuenta siempre algo fundamental y debemos tenerlo en cuenta siempre,
¿sí? Es encontrar primero los puntos críticos, ¿sí? Estos puntos críticos, ¿qué son estos puntos críticos? Ya lo vamos a ver cuando veamos la gráfica, cómo los ubicamos y por qué se llaman así, ¿sí? Estos puntos críticos son los que hacen que la función cambie su comportamiento en su recorrido sobre su dominio, ¿sí? Entonces, estos puntos críticos los vamos a encontrar, ¿sí?, derivando la función e igualándolo a cero. Si bien ustedes ya deben de haber visto la teoría de que los puntos críticos son los puntos tales donde la pendiente de la recta tangente es nula o la recta tangente es horizontal. Bueno, todo esto ya lo deberían saber, ¿no? Bueno, para encontrar los puntos críticos vamos a decir que derivamos la función y la igualamos a cero. Entonces lo primero que vamos a hacer es derivar esta función. ¿Sabemos derivar? Esperemos que sí, ¿no? Ya bastante práctica con esto, así que vamos entonces. Derivada de la función, a ver si la adivinamos antes, sería 3x cuadrado menos 4x más 1. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, ahí se lo muestro, ¿sí? Derivada de funciones. Función polinómica es la más fácil que hay para derivar. Bueno, está ahí. ¿Qué hay que hacer ahora? Entonces, a esta derivada tenemos que igualarla a 0. Entonces, reemplazamos, ¿sí?, f' de x por 0. O que es lo mismo, poner el 0 del otro lado es lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos con esto? Otra vez una ecuación con expresión cuadrática. ¿A qué nos hace acordar? Una vez más, la formulita. Y una vez aplicada la formulita, ¿sí?, nos hace lo que hace es encontrar las raíces y podemos expresar esta expresión cuadrática en su forma factorizada de esta manera, ¿sí? Y lo mismo que habíamos explicado antes, cada factor debe ser igual a 0, a excepción del 3, lógicamente, porque el 3 no es 0. Y nos quedaría en este caso x igual a 1/3 y con el segundo factor x igual a 1. ¿Sí? Lo cual nos da la noción, o podemos afirmar, una vez más lo de naranja y ahora un poquito más grande, que los puntos críticos en este caso son 1/3 y 1. ¿Sí? Bien, una vez que tenemos los puntos críticos podemos trabajar en principio los intervalos de crecimiento e intervalos de decrecimiento. ¿Sí? ¿Aplicando otra vez Bolzano? Sí, señores, otra vez Bolzano. Bolzano lo utilizamos muchas veces, en este caso, bueno, para un estudio de funciones en lo que vemos en la materia, solamente 2, ¿sí? Pero sepan que se utiliza muchas más veces. Bueno, lo mismo, Bolzano lo que nos dice es en todo el dominio de la función, una vez más el dominio, ¿sí? En este caso son todos los reales, por eso toda la recta real. Vamos a marcar esos puntos críticos, 1/3 y 1, ahí los tenemos. ¿Y qué hace? Otra vez, divide al dominio, en este caso en 3 intervalos, desde menos infinito a 1/3, de 1/3 a 1 y de 1 al infinito. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer en este caso, ojo que en este caso lo que vamos a analizar, ¿sí?, es en cuál de estos intervalos la función está creciendo y en cuál está decreciendo. Vamos a hacer algo similar a lo que hicimos en el anterior, cuando vimos positividad y negatividad, ¿sí? Pero ojo, porque ahora lo que vamos a hacer, cuando yo busco un valor entre menos infinito y 1/3 o en cualquiera de los intervalos, lo que voy a hacer es reemplazar ese valor en f' de x, en la derivada siempre. ¿Sí? Voy a reemplazar en la derivada. Entonces lo que yo voy a hacer es, ahora por ejemplo, un valor entre menos infinito y 1/3, se me ocurre el más fácil, 0. ¿Sí? F' de 0 es, fíjense que reemplazo en la derivada. Déjenme ver si funciona esto de lapicito. Espero que se vea. La derivada, ¿dónde la tenemos? A ver, voy a elegir un color más o menos. Espero que sea este acorde. Acá tenemos, fíjense. Creo que ahí va. Pero no pifiarle mucho. Esta es la derivada f' de x. Ahí voy a reemplazar el 0 que yo elegí. Tenemos f' de 0, 3 por 0 al cuadrado, menos 4 por 0 más 1. Como resultado obtengo 1. Y una vez más, lo que a mí me interesa de esto es el signo, ¿sí? En este caso tengo que el
cuando reemplazo por cualquier valor que se encuentre entre menos infinito y un tercio, me da un valor positivo. Si yo hubiese elegido, se me ocurre menos 5, ¿sí?, que está en este intervalo, también me va a dar un valor positivo. Con lo cual, esto me da pie a decir que si este resultado es positivo, la función en este intervalo está creciendo. ¿Sí? Cuando paso al siguiente intervalo, entre un tercio y 1, ¿cómo sé qué número hay entre un tercio y 1? Y un tercio es aproximadamente 0,3 o 0,33 o 33 o 3 periódico, ¿sí? Entonces, un valor entre estos dos números puede ser también 0,5, que es un medio. Y hago lo mismo, reemplazo siempre en la derivada. 3 por 0,5 al cuadrado. Fíjense, en la derivada voy a reemplazar. Y cuando obtengo el resultado, que en este caso es menos un cuarto, ¿sí?, me da un resultado negativo, lo cual me indica que en este intervalo la función está decreciendo. Y lo mismo con el siguiente intervalo. Voy a reemplazar en la derivada siempre, por favor, en la derivada, ¿sí?, f' de 2 o f' de 80, y siempre voy a obtener en este caso un resultado positivo, lo cual me indica que en este intervalo la función vuelve a crecer. ¿Sí? Entonces, como habíamos definido antes a los puntos críticos, fíjense, ya que estamos, voy a marcar un poquito, que la función antes del menos un tercio viene creciendo, ¿sí? Cuando pasa por el un tercio, que es el famoso punto crítico, la función cambia su comportamiento y empieza a decrecer. Lo mismo con el 1, la función está decreciendo, ¿sí?, es un punto crítico, por lo tanto, pasado el 1, la función va a volver a crecer. Quedó medio feo, pero no importa. ¿Sí? Ya lo vamos a ver en el gráfico bien específico. Entonces, como conclusión de esto, vamos a marcar, tenemos intervalos de crecimiento, la función está creciendo, a ver si me deja una vez más, vamos a poner este color, ¿sí?, está creciendo en este intervalo, uy, se me fue, en menos infinito y un tercio, y en 1 hasta infinito, ¿sí?, y está decreciendo, lo vemos ahí, el intervalo de decrecimiento, ahora sí lo marco bien, ¿sí?, en un tercio hasta 1, en ese intervalo, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué nos está faltando de todo esto, los máximos y los mínimos, ¿sí? No creo poder borrar esto, bueno, no importa, después me fijo cómo sigue esto. Vamos a seguir, ya queda algo para cerrar esta diapositiva. Máximos y mínimos. ¿Qué es un máximo y qué es un mínimo? Fíjense en el intervalo, vamos al un supuesto gráfico, ¿sí? De menos infinito a un tercio la función estaba creciendo. Pasa por el un tercio y después empieza a decrecer. En ese punto la función alcanzó un punto máximo, ¿sí? No sé cómo vieron las definiciones. Generalmente en los libros los encuentran encuentran la definición de cotas, que, bueno, ya lo tienen que ver. Pero tiene una definición media confusa. Veámoslo de esta manera. La función hasta antes del un tercio estaba creciendo y después del un tercio empezó a decrecer. En ese punto, en el un tercio, la función alcanzó un punto máximo. Podemos decir entonces, sí, que alcanzó un máximo en el punto un tercio, que le corresponde al valor x, y como no tenemos el valor de y, llamémoslo f de un tercio. ¿Sí? Y fíjense que alcanza un mínimo donde en 1 f de 1. ¿Por qué? Con el mismo criterio y el mismo razonamiento. Antes del 1, ¿sí?, y después del de un tercio, lógicamente, la función venía decreciendo y después del 1 empezó a crecer. O sea, cambió su comportamiento. Es la función del punto crítico, de la definición del punto crítico. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo? Que si la función venía decreciendo y volvió a crecer, quiere decir que en ese punto, en 1, alcanzó un mínimo. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos para encontrar el punto exacto si la queremos graficar? Bien, ¿cómo calculo f de un tercio? Y ponemos el un tercio, ¿sí?, en f de x, o sea, en cada x. O sea, sería un tercio al cubo menos 2 por un tercio al cuadrado
más x. No les hice la cuentita, perdón, pero podemos deducir, ¿sí? Concluir que el máximo se alcanza, si hacemos las cuentas, en 1/3 para x y 4/27 para y. Y un mínimo en 1 para x y 0 para y. ¿Estamos? Bueno, no nos olvidemos de marcar los resultados, anótenlo que este video continúa. Ahora con el gráfico, ¿sí? Vamos a ver ahora el gráfico de la función, lo esperado por todos, ya estamos, ¿sí? Vamos a ver, primero les voy a mostrar el gráfico de la función, tal cual, porque está hecho con una aplicación, ¿sí? Que me muestra el gráfico exacto, pero como dije al principio del video, vamos a ir viendo todos los resultados, entre comillas, que fuimos obteniendo, ¿sí? Vamos a ir marcándolo dentro de este gráfico. Bueno, ahí se los presento. Esta es la función x cubo menos 2x cuadrado más x. Vamos desde el principio. ¿Qué sabemos? Dominio de la función. Todos los reales. Efectivamente, esta función, ¿sí?, se puede graficar para todo valor de x, desde el menos infinito hasta el más infinito. Y lo puse ahí tipo en forma horizontal para que se vea que las x representan los valores horizontales, el eje horizontal. ¿Sí? La imagen, algo que habíamos hablado también, un tema de función par, función impar, ahí la tenemos. La imagen, todos los reales, fíjense que se extiende, por así decirlo, ¿sí?, en todo o sobre todo el eje y. ¿Qué más? Epa, ¿qué era esto? La intersección con los ejes. Intersección con el eje X en el punto 0, 0 y en el punto 1, 0. Y también habíamos visto la intersección con el eje Y. Fíjense, ahí lo marqué de un color medio que no se ve, pero está justo otra vez en el 0, 0. ¿Sí? Lo tienen como resultado, ¿se acuerdan, no? Les dije, anótenlo, ahí lo tenemos. ¿Qué más teníamos? A ver, que nos muestra la diapositiva. El conjunto de ceros. Una vez que encontrábamos la intersección con el eje X, habíamos dicho que segmentábamos al dominio, ¿sí?, en 3 conjuntos. El conjunto de ceros, que ahí lo tenemos, fíjense, que es el punto 0 y 1 específicamente en la recta numérica, en el eje X. ¿Sí? ¿Se ve ahí? Espero que sí. ¿Qué más? Una vez que definimos el conjunto de cero, hacíamos conjunto de positividad y negatividad. Fíjense, el conjunto de positividad, ¿sí?, va desde 0 hasta 1 y desde 1 hasta el infinito. Che, ¿cómo me doy cuenta de esto? No quiero escribir sobre la diapositiva por la duda de que quede peor que la anterior. Fíjense, el conjunto de positividad se dice que está formado por todos los valores del dominio, tales que la imagen se encuentra sobre el eje X. Vamos a definirlo así, un poquito medio informal, ¿no? Básicamente, si nosotros tapamos este gráfico, la mitad, digamos, inferior, ¿sí?, debajo del eje X, fíjense que desde 0 hasta 1 y de 1 al infinito, la imagen o la gráfica de la función se encuentra por arriba del eje X. ¿Sí? La misma definición, ¿sí?, con la misma analogía, vamos a definir el conjunto de negatividad, que me dice que son todos los valores del dominio que tienen como imagen, ¿sí?, o que la gráfica de la función se encuentra por debajo del eje X, y la podemos ver que desde menos infinito hasta 0, ¿sí?, la gráfica de la función se encuentra por debajo del eje X. Bueno, ¿qué más tenemos? Que no existe asíntota vertical. No hay asíntota vertical porque en todo su dominio la función nunca se corta. ¿Sí? Tampoco tenemos asíntota horizontal. ¿Sí? ¿Qué más? Veamos ahora lo que vimos recién en la diapositiva anterior. A ver. Tenemos los puntos críticos. Habíamos visto que era 1/3, y 1, en ese orden, ¿sí?, de izquierda a derecha. ¿Y dónde están estos valores? Lo marcamos ahí, fíjense, con el mismo color. Le cambié un poquito el color para que no se vea todo como muy naranja y después ya no sabemos dónde se están escribiendo las cosas. Ve que siempre pienso en ustedes. Vamos, para que entiendan esta parte. Bueno, ¿qué más? Veamos qué nos dice ahora: intervalos de crecimiento e intervalos de decrecimiento. ¿Y cómo funciona esto? ¿Cómo era esta historia del intervalo de crecimiento e intervalo de decrecimiento?
Fíjense, a ver si me ayuda lo siguiente. Ahí está. Intervalo de crecimiento. En el intervalo de menos infinito a un tercio, fíjense que la función va creciendo, tal cual como lo indica la flechita, va todo para arriba. ¿Sí? Cada vez que voy avanzando, la gráfica, ¿sí?, aparece un poquito más arriba, va creciendo. ¿Sí? En el intervalo de un tercio a 1, ¿qué pasa con la función? Empieza a decrecer. ¿Está bien? Y ahí va, intervalo de decrecimiento ya lo marcamos, ¿no? De un tercio a 1. Ahora para el intervalo de crecimiento me falta otro. Y lógicamente, ¿quién es? El que sigue, el intervalo de 1 hasta el infinito, que la función vuelve a crecer. Y habíamos visto que esto sucede gracias a ¿quién? Gracias a los puntos críticos. Un tercio y 1. ¿Sí? Y en esos puntos, en un tercio y 1, yo alcanzaba un máximo y un mínimo respectivamente. ¿Se acuerdan? Fíjense las flechitas. Antes del un tercio crece y después del un tercio decrece. Y habíamos dicho además que ahí estaba, ¿no? El máximo lo encontrábamos en ese punto. Ese punto exacto refleja las coordenadas un tercio en el eje X y 4/27 en el eje Y. ¿Sí? Lo mismo pasaba con el mínimo. Teníamos, fíjense que antes del 1 la función está decreciendo y después del 1 empieza a crecer. Con lo cual se forma o obtenemos en ese caso un mínimo, ¿sí?, de la función. En este caso, creo que no lo aclaré anteriormente, todos estos máximos y mínimos son relativos o, como lo llaman también, local, ¿sí? Máximos y mínimos locales. Depende de la guía de trabajo que estén utilizando, lo van a ver de una forma u otra, pero simplemente se toma esta consideración. No sé si ven máximos y mínimos absolutos, que eso tiene que ver con la función en general. Bueno, marcamos entonces, habíamos dicho que el mínimo lo alcanzamos en el punto 1, 0. 1 para el eje X, 0 para el eje Y, que está perfectamente graficado. Bueno, espero les haya servido este video tutorial. Como lo digo siempre, a practicar mucho. Si quedan dudas, espero haya la oportunidad de que las puedan consultar sobre el campus. O no sé, vemos la forma como lo vamos a llevar. Pero bueno, estoy a su disposición. Por acá y por hoy fue todo lo que les pude dar. Nos vemos en el próximo video y quizá en alguno más adelante. Éxitos para todos.